Bueno, se acerca la fiesta del 9 de julio. No podemos dejar de darnos el gusto de comernos un excelente locro criollo. Y vamos a acompañarlo con una salsita de verdeo que realmente va a estar para alquilar balcones. Así que, sin más, vamos a la receta. Soy el chef Fabio Talips y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Yo voy a utilizar pechito de cerdo, chorizo colorado, chorizo común o mezcla de cerdo y carne y paleta vacuna. Hay muchas opciones y muchas formas de hacerlo. Esta es la carne que voy a utilizar. Voy a usar porotos pallares y maíz blanco partido. Lo que vamos a hacer fundamentalmente es poner en remojo de la noche anterior. Siempre es conveniente que tengan al menos 8 horas de remojo. Esto es importantísimo, porque si los ponemos sin remojar, vamos a tener que cocinar durante muchísimo más tiempo. Pasado el tiempo de remojo, los vamos a lavar muy bien, cambiarles el agua y en abundante agua en forma individual vamos a ponerlos a cocinar. Por un lado el maíz blanco, que lo vamos a cocinar por 1 hora aproximadamente. Hacemos lo mismo con los porotos pallares. Pueden ser porotos alubias si no son pallares. Los vamos a cocinar por media hora. Pasado el tiempo de cocción, los colamos y los reservamos. Ahora vamos a empezar a precocinar la carne. Por un lado los chorizos en abundante agua. De esta forma le vamos a sacar una gran cantidad de materia grasa para que no sea grasoso nuestro locro. Lo mismo vamos a hacer con el pechito de cerdo. Los cocinamos a ambos por unos 20 minutos. Cortamos la paleta en tiras y luego en cubos regulares. Yo utilicé paleta, pero pueden utilizar cualquier otro tipo de corte. No es necesario que sea paleta. También se puede utilizar panceta, patita de cerdo. Hay muchas formas de hacerlo. Recuerden que no hay una única versión para hacer un locro. Los vegetales que vamos a utilizar, ya aquí los tenemos preparados. Esto es conveniente prepararlos antes para ahorrarnos tiempo. 800 gramos de zapallo anco, 500 gramos de papa cortadas en cubos pequeños, 2 choclos desgranados, morrón rojo y morrón verde, 3 tomates, 3 cebollas puerro, tenemos también 2 zanahorias, 2 cebollas y 5 dientes de ajos cortados en lámina. Una vez preparados los vegetales y ya listas las carnes y las legumbres, vamos a comenzar a armar o a preparar este maravilloso locro. En una olla profunda colocamos un poco de aceite e incorporamos la carne cortada en cubos, la abrimos un poquito e incorporamos la carne de cerdo ya cortada, o sea el pechito de cerdo cortado en cubos. Le agregamos también los huesitos. Y los chorizos, el chorizo colorado y el chorizo mezcla, lo cortamos o en rodajas y a la mitad o en cubos pequeños, como más les guste a ustedes. Y lo vamos a dejar rehogar por unos 10 minutos. Pasado el tiempo, agregamos la cebolla, el puerro, la zanahoria, los morrones, el tomate y los ajos cortados en lámina. Mezclamos bien y vamos a dejar rehogar por unos 10 minutitos más. Esto es fundamental. De esta forma va a tomar muy buen sabor y les puedo garantizar que se van a chupar los dedos con este locro. Agregamos el maíz previamente cocido. Agregamos también los porotos pallares. Y por último incorporamos el zapallo. Ahora lo vamos a cubrir muy bien con caldo. Son más o menos 3 litros de caldo. Yo hice un caldo casero criollo, o sea, hice un caldito hecho con vegetales,
pero pueden utilizar si no 2 cubitos de caldo disueltos en 3 litros de agua. Eso sí, recuerden, lo tenemos que cubrir todo por completo. Tanto el zapallo como el poroto payares lo que va a hacer es darle la cremosidad, se va a ir desarmando y nos va a dar la cremosidad que tiene que tener el locro. Ahora sí, lo vamos a ir cocinando a un fuego muy bajito, va a estar cocinándose por 2 horas. Vamos a preparar los condimentos. Comenzamos con una cucharada de tomillo, una cucharada de pimentón ahumado, una cucharada de orégano y una cucharadita de ají molido, 2 cucharadas de sal, yo utilizo sal marina y 4 hojas de laurel. Simplemente los vamos a agregar a la preparación que hicimos. Una vez que agregamos los condimentos, mezclamos muy bien, ya sabemos, fuego medio bajo y a cocinar por 2 horas. Mientras tanto, en una bandeja vamos a colocar una bandeja para horno, ponemos las papas, agregamos un poco de aceite de oliva y revolvemos bien para que se humecten bien las papas, pero al mismo tiempo que no queden encimadas. Llevamos a un horno de unos 180 grados hasta que queden bien doradas. Cuando falten 10 minutos aproximadamente para apagarlo, agregamos las papas y los granos de choclo. Lo revolvemos bien, cocinamos esos 10 minutos, apagamos el fuego y lo vamos a dejar en reposo unos 5 a 6 minutitos más. Mientras tanto vamos a preparar la salsita de verdeo. Picamos el verdeo como si fuera a picar perejil. Tiene que estar bien finito. Agregamos o perejil o cilantro, 2 a 3 cucharadas. Esto queda a gusto de cada uno. Incorporamos 2 cucharadas de ajo deshidratado, que yo los hidraté con agua tibia. Pueden utilizar ajo fresco, pimentón ahumado. Agregamos ají molido, una cucharadita de sal marina y vamos a mezclarlo bien. Simple. Aconsejo que es ideal hacerlo el día anterior. Agregamos un poco de aceite, mezclamos para que todo se integre bien y cuando todo esté integrado simplemente lo vamos a cubrir con aceite. Recuerden, si lo hacen el día anterior va a ser el sabor mucho mejor y mucho más concentrado. Así que una vez listo, una vez preparado este maravilloso aderezo, bueno, no nos queda más que servirnos el locro y disfrutarlo. Si les gusta, ya saben, déjenme en un comentario o al menos su nombre y una banderita porque me gustaría saber de qué país estás mirando este canal. Miren qué maravilla, miren lo que es este locro. Digan si no, se ve espectacular. Con muy poca materia grasa porque las carnes las servimos antes. Servimos 2 a 3 cucharones bien abundantes, bien generosos. Y ahora sí, nos sentamos a la mesa. Ahora volvimos al principio del video. Agregamos una buena cantidad a la salsita de verdeo. Espero que lo disfruten. Gracias por seguir en el canal. Un gran abrazo y hasta la próxima receta. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.